Así que sí vamos a hablar con Pablo Pérez, portavoz de Jupol, que como es policía no tiene miedo a aparecer en pantalla. Pablo, saludos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Compartes ese optimismo de que el problema de las bandas latinas prácticamente ha desaparecido ya en la Comunidad de Madrid? Pues para nada. Estoy totalmente en desacuerdo con la delegada de gobierno en este caso, ¿no? Hemos notado en los últimos tiempos un incremento ya no solo cuantitativo, sino cualitativo. Hemos visto cómo de esas agresiones con armas blancas hemos pasado a las armas de fuego. Es algo que preocupa enormemente debido a, como te he dicho, ese salto cualitativo, y sí que hemos notado que los dispositivos que estamos ahora mismo teniendo en vigor contra la lucha de estas bandas sí están dando efecto. ¿Por qué? Porque nos están permitiendo esas identificaciones, esa intervención de machetes, de armas blancas, algo que, si se lleva a cabo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, como quieren hacer, nos va a poner mucho más difícil esa labor. Aclárame este punto. Es decir, en este momento vosotros podéis intentar interceptar estos objetos que se pueden adquirir por internet en cualquier parte, y cuando entre en vigor la próxima Ley de Seguridad Ciudadana avalada por este gobierno, ¿ya no lo vais a poder hacer? Va a ser más complicado porque no se podrán registrar a las personas que se identifiquen en vía pública. Vamos a tener que tener una motivación, ¿no? Primero para la identificación, y sobre todo una motivación mucho mayor para poder hacer ese registro corporal, ¿no? Es decir, que la simple sospecha del policía ya no vale. No, efectivamente, tienes que tener clara constancia de que ha cometido o va a cometer un ilícito, o bien una infracción administrativa en este caso, algo que efectivamente es mucho más difícil y nos pone mucho más difícil todavía nuestro trabajo en este sentido, ¿no? Creemos que estos dispositivos están muy bien, que efectivamente dan su fruto, pero no podemos dejar que se diluya en el tiempo. Esto tiene que ser algo continuo y constante en el tiempo, y para ello necesitamos más medios. Medios materiales, medios humanos, pero sobre todo medios legislativos. Hay que legislar de alguna forma para poder demostrar que todas estas personas pertenecen a una banda organizada, que es lo complicado, porque de ahí las penas se incrementarían además considerablemente, y sobre todo en el control de la venta de este tipo de machetes y de armas blancas que utilizan, que evidentemente no necesita ningún registro como si pueda necesitarlo un arma de fuego. Por lo que me dices, no parece que los vecinos de algunos barrios de Madrid estén tan satisfechos como la propia delegada del gobierno. Bueno, efectivamente, porque ven en el día a día, he podido escuchar el tema de los robos con violencia, que han descendido, no sé si ha dicho un 20%, una cosa así. Bueno, pues habrá descendido en ciertas zonas, habrá zonas en las que haya aumentado, pero sí es algo que a los vecinos les genera una inseguridad y una alarma. Si el simple hecho de que en vez de 20 haya 15, efectivamente es un puntito a favor, que se han reducido, pero esos 15 siguen generando esa inseguridad. Además, este tipo de hechos delictivos los suelen cometer las bandas juveniles violentas. ¿Por qué? Porque es la forma de subsistir que tienen a través de estos robos con violencia e intimidación, a través de robos con fuerza y sobre todo también en el trapicheo menudeo de sustancias estupefacientes. Desde hace tiempo vosotros estáis detrás de crear un grupo especial de la Brigada de Información de la Policía Nacional. Es decir, ¿este grupo existe? ¿Este grupo que se dedique exclusivamente a los contactos, el origen y el desarrollo de estas bandas latinas? Sí, siempre ha existido un grupo dentro de la Comisaría General de Información, siempre ha existido grupos que investigan diferentes cosas, y entre ellos el tema de las bandas anteriormente denominadas latinas y hoy en día llamadas bandas juveniles violentas por el tema del racismo, ¿no? Que sería un nombre despectivo en este caso. Son compañeros que realizan una labor fundamental, que además toda esa información que obtienen la pasan a los compañeros que están a diario en la calle, que son los que se enfrentan y se encuentran normalmente con estas bandas juveniles, y que gracias a ellos podemos pues identificar e intervenir en muchas ocasiones ese tipo de armas con las que cometen estos ilícitos. Oye, una última cuestión por mi parte, no sé si ahora le cedo la palabra a Fran. Es decir, en el dispositivo de mañana, ¿hay suficientes elementos humanos y materiales para que no se vuelvan a repetir incidentes como la última ocasión? Pues eso lo comprobaremos mañana realmente. Es difícil decir si los medios son suficientes cuando no tenemos realmente, yo en este caso no tengo constancia del número de efectivos que van a intervenir. Lo que sí espero
que ese número se pase por exceso y no por defecto, por si en algún momento ocurriese cualquier incidente como el que pudimos ver que ocurrió en el concierto en Canarias, donde aquello fue una batalla campal, o bien lo que ocurrió en Fuenlabrada con un homicidio. En este caso, creo que cuantos más medios pongamos, mucho mejor, prevenir mejor que lamentar, y esperemos que realmente ese dispositivo cumpla con los, por lo menos los funcionarios mínimos para poder garantizar esa seguridad. Fran. Sí, señor Pérez, yo quería hacerle una pregunta. ¿Tienen ustedes los datos, si lo puede compartir con nosotros, de qué cantidad de personas violentas de esas bandas latinas llevan tiempo residiendo en España? Es decir, si han entrado hace poco o si llevan mucho tiempo, en algunos casos con la nacionalidad española, cuáles llevan residiendo pero no tienen la nacionalidad española y por tanto han cometido esos actos de violencia y delincuencia, y en algunos casos ni siquiera llevan apenas tiempo entre nosotros. Es decir, cuál es el porcentaje de cada uno de ellos, y como segunda pregunta quería hacerle es ¿qué concepto tiene la policía ahora mismo del ministro del Interior y del presidente del Gobierno cuando, en vez de reforzar su trabajo y su autoridad, lo que hacen es impulsar legislativamente una ley que busca todo lo contrario, desprotegerles ante los delincuentes? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, los porcentajes, sinceramente no puedo facilitar ese tipo de porcentajes porque van cambiando. O sea, es algo que estas bandas, lo que sí estamos notando es que ya la forman terceras generaciones con nacionalidad ya española, muchos de ellos, pero que siguen entrando en nuestro país, pues gente que se mete dentro de estas bandas y que aún no tiene la nacionalidad española. En este sentido tenemos un poco de todo, ¿no? Disculpe, ¿y a esta persona se las detiene y se le puede decretar orden de expulsión? A ver, la mayoría de ellos están en España con una tarjeta de residencia. No son nacionales, pero sí tienen una tarjeta de residencia. En este caso se le aplica pues, la misma ley que se le puede aplicar a una persona con nacionalidad española. ¿Vale? El decreto de expulsión sería si está en un estado irregular. Dentro de nuestro país. Y con respecto a la segunda pregunta, creo que aquí con Antonio lo hemos hablado ya muchas veces, el desprecio que estamos viendo por parte de este gobierno y por parte de este ministro hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es notorio. En primer lugar, vetando lo que nosotros llevamos exigiendo más de 3 décadas, esa equiparación con las policías autonómicas. Y en segundo lugar, con esta reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que como bien has expuesto, lo que hace es dejarnos a los pies de los caballos completamente. Nos va a generar una inseguridad, que esa inseguridad se va a transmitir al ciudadano, porque si nosotros no podemos realizar nuestra labor y garantizar esa seguridad ciudadana, el máximo perjudicado va a ser el ciudadano. Por ese mismo motivo y por el hecho de no haber contado con los principales actores de esa ley, que no son otros que policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y policías locales, el próximo día 4 de marzo nos vamos a manifestar aquí en Madrid en contra de esa reforma de esa ley de seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para dar esa visibilidad y que el ciudadano sepa realmente que quien va a pagar esta reforma de la ley va a ser él, no únicamente nosotros. ¿Dónde y a qué hora? Que lo sepan los telespectadores. Pues esto será aquí en Madrid el 4 de marzo, está por confirmar realmente horario y recorrido de la misma, pero posiblemente en las proximidades del Congreso, bien sea Neptuno, bien sea Sol, veremos desde dónde puede partir la misma en relación a lo que Delegación de Gobierno en este caso nos permita, ¿no? Por supuesto estaremos, 7NN estará en esa manifestación. Una última cuestión, los nombres son trinitarios, Dominican Don't Play. ¿Esto significa que existe una cabeza internacional, dado que son nombres que se repiten en otros países y sobre todo en Centroamérica? Es decir, ¿existe una cabeza internacional por encima de lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, yo creo que tienen bastante divididos los poderes, ¿no? Creo que en cada uno de los países tienen su jerarquía, su mando máximo, su cabecilla en este caso, y son quien toma las decisiones y quien manda realmente sobre el resto. Lo que nos preocupa realmente también es cómo están captando cada vez más a gente más menor, más joven, muchos de ellos menores de edad. En institutos, efectivamente, gente pues, que puede tener, menores que pueden tener unas ciertas carencias en su vida familiar, en este caso, y les engañan en el sentido de esa pertenencia a una familia, les hacen primero sentirse pues eso, arropados, para luego ya aprovecharse y
que habitualmente sean quienes confiesen cuando hay algún tipo de ilícito y van a por esa banda en concreto, confiesen que han sido ellos quienes han cometido el ilícito y al ser menores ser impunes. ¿Sigue siendo el menudeo, la droga, Totalmente. su base económica? El menudeo, así como lo que hemos comentado anteriormente, robos con violencia e intimidación, que también lo suelen hacer bastante habitualmente, sobre todo a menores de entre 16 y 18 años. Se les asaltan en parques, en zonas de tal, y entre varios pues les quitan teléfonos móviles, su dinero, todo lo que porten en ese momento. Pablo Pérez, saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy Gracias. buenas tardes. Gracias a vosotros. Y esperemos que mañana no haya problemas en ese concierto de Richie RD.